2022 fue un año difícil para la prensa. El reporte más reciente del Comité para la Protección de Periodistas dice que 67 comunicadores fueron asesinados en el mundo, más del doble que en 2021. La presidenta del comité, Jody Ginsburg, dijo que la cifra indica un precipitado declive en las condiciones para la libertad de prensa en todo el mundo y señaló que la cifra de asesinatos de 2022 es la más alta desde el año 2018. Pero hay más. El informe también resalta que se registró un récord de encarcelamientos de periodistas en el mundo, 363, la cifra más elevada de comunicadores privados de la libertad en 30 años. No resulta sorprendente que Ucrania, un país en guerra, sea donde se registró el mayor número de muertes de periodistas, 15. Pero no fue Europa del Este la región más mortal para los comunicadores, fue América Latina y en particular México, la nación con más periodistas asesinados en esta parte del planeta con 13. Le sigue Haití con 7 en el mismo periodo. Vamos a hablar del caso de México. Me acompaña esta tarde Jan Albert Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas. Gracias por estar con nosotros. Estamos hablando de un año trágico, más que trágico, y parece que la trayectoria es de deterioro. ¿Qué te preocupa después de ver estas cifras y este cuadro, Jan? Pues definitivamente creo que el clima para la prensa en todo el mundo, pero en particular en América Latina y todavía más en particular en México, está deteriorando muchísimo y muy rápido. En el caso de México y otros países en América Latina como Haití, como Guatemala, como Honduras, como Colombia, lo que estamos viendo es un aumento muy notable en la violencia criminal contra periodistas, particularmente en México, la proliferación de grupos de la delincuencia organizada, la corrupción en los cuerpos policíacos y la vulnerabilidad de las y los periodistas que están cubriendo esos temas es un factor muy importante. Pero yo creo que en general en todo el mundo lo que estamos viendo es un deterioro en la cuestión de la impunidad. Porque a final de cuentas la impunidad es el factor que más incentiva violencia contra la prensa, tanto por actores políticos como actores no estatales, como la delincuencia organizada, y la falta de buenas investigaciones al respecto del hecho de que no hay un interés real, un compromiso real por gobiernos como el mexicano en resolver esta crisis es lo que permite que se siga empeorando. Cuando dices no hay un compromiso real del gobierno mexicano y escuchamos al presidente de México que dice que se van a investigar los casos, que se van a perseguir y se dan noticias en relación con la aprehensión de presuntos responsables de estos ataques, ¿qué opinión te merece entonces? Pues yo creo que de un lado el gobierno del presidente López Obrador definitivamente tiene razón que sí ha habido más detenciones en casos de periodistas asesinados durante, digamos, los últimos 2 o 3 años. Pero hay algunos matices muy importantes que el presidente no menciona porque políticamente no realmente le conviene. Pero lo primero es que estas detenciones no son resultado de una política integral de combate a la impunidad o combate a la delincuencia o un incremento de la protección a periodistas. Lo segundo es que la mayoría de esas detenciones ocurren a nivel estatal, no al nivel federal. Entonces no estamos hablando de un logro por parte del gobierno del presidente López Obrador. Y por último, solo estamos viendo detenciones en algunos casos de periodistas asesinados. No hay ninguna detención de un autor intelectual en esos casos y no hay ninguna detención de ningún autor ni intelectual ni material en casos de periodistas que han sido desaparecidos. México tiene el mayor número de periodistas desaparecidos a nivel mundial. Cuando estamos hablando de casos de violencia no letal contra periodistas, el resultado es prácticamente nulo. Ahora, tú y yo hablamos de los periodistas con mucha facilidad, pero aquí hay que incluir a los comunicadores que incluso durante los tiempos de la pandemia han hecho toda una labor de comunicación por las redes sociales, con sus foros en Facebook, en YouTube, en plataformas, y que quizá tienen menos visibilidad que otros que llegan a ser incluso noticia. Jan Albert Hudson, te hago esta mención porque me interesa entender cuánto están, digamos, expuestos estos periodistas en zonas rurales y el alcance
balance de los mecanismos de protección que tanto, repite, existen el gobierno federal? Pues en términos de mecanismos de protección en México, en realidad hay muy pocos que están en una existencia real. Estamos hablando de uno a nivel federal, que es el famoso mecanismo federal de protección. Estamos hablando de un mecanismo en Veracruz, en la Ciudad de México y en algunos otros estados. En realidad solo estamos hablando de como 7 u 8 instituciones en ejercicio pleno de sus funciones. De esos mecanismos, la gran mayoría al nivel estatal no tiene suficiente alcance, no tiene un presupuesto propio, casi no tiene personal, el personal que tiene no está muy capacitado y no tiene ninguna capacidad de prevención. El mecanismo federal sí tiene más capacidades en comparación a gobiernos pasados. De hecho, están en el proceso de contratar a más personas, tiene más presupuesto que nunca, pero sigue siendo muy insuficiente. Ahora, el gobierno federal del presidente López Obrador sí está diciendo que están impulsando una reforma al mecanismo federal de protección para justamente aumentarlo y darle más presencia también en los estados. Cabe mencionar que, como bien mencionaste tú, la mayoría de los periodistas que son agredidos son periodistas que se encuentran no necesariamente en zonas rurales, pero en ciudades de mediano tamaño en México. Claro. Ciudades como Tijuana, como Culiacán, como Hermosillo, como Ciudad Juárez, o sea, no son las ciudades más grandes. Bien. Y hay periodistas en comunidades más pequeñas. Ellos son periodistas que cubren política, que cubren la nota roja y en algunos casos cubren corrupción. Y por el hecho de que no hay tanto periodismo en esas zonas como, por ejemplo, en el área metropolitana de la Ciudad de México, esos periodistas obviamente tienen muchísima visibilidad y, por tanto, mucha vulnerabilidad. Claro. Entonces, lo que ellos necesitan es un programa de protección por parte del Estado que tiene conocimientos muy particulares de las circunstancias en la zona donde ellos laboran y también sabe exactamente qué tipo de protección les podrían proporcionar, ofrecer. Claro. El mecanismo federal no realmente tiene esa capacidad porque está centrado en la Ciudad de México y depende de organismos estatales de quienes no tienen tanto conocimiento. Entonces, esa es la problemática principal que el gobierno tiene que resolver. Bien, esto es un drama terrible en el cumplimiento de una vocación, una pasión, un trabajo, una profesión que es informar. Jan Albert Hudson, representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, gracias por tu tiempo y tu perspectiva. Muchas gracias.